28 años y soy parte del equipo de la pastoral. Hola, yo soy Pato, tengo 31 años, soy seminarista de la diócesis y bueno, junto con Meli lo vamos a acompañar en este camino de descubrir y empezar a caminar el llamado que Dios nos hace con el impulso y la asistencia del Espíritu Santo, así también como lo hizo con José en este año particular en que lo honramos. San José es nuestro patrono y nos va a estar acompañando también durante esta vigilia. Bueno, y quería arrancar la charla citando una frase de Guillermo Mucio, que él fue un seminarista de la diócesis de San Miguel, que falleció en el año 2002, hoy ya es siervo de Dios, y él decía que ser feliz y hacer la voluntad de Dios es lo mismo. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué significa esto y qué tiene que ver con mi llamado, con mi vocación? Resulta que nosotros emprendemos un camino de búsqueda de lo que Dios quiere para mi vida. Y lo que Dios quiere para mi vida principalmente es que yo sea feliz. ¿Y cómo llego yo a ser feliz? Bueno, encontrándome con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que yo sueño, con lo que yo deseo y con lo que Dios puso en mi corazón. El tesoro que puso en cada uno lo tenemos que descubrir y está muy en lo profundo de cada uno. Y cuando lo encontramos nos damos cuenta que ese deseo, ese sueño está en consonancia con el sueño y la voluntad de Dios. Entonces cuando logramos desplegarnos y desarrollar eso que somos, nos vamos a estar encontrando con que estamos viviendo la voluntad de Dios. A veces pensamos que nuestros deseos, nuestro querer, nuestros sueños van por un lado, pero que Dios quiere otra cosa, que Dios va por otro lado. Pero hoy te queremos contar que no es así. Que cuando nosotros nos adentramos en esta búsqueda y el Espíritu nos ayuda a llegar a lo profundo de mi corazón, me doy cuenta que mi voluntad se termina encontrando con la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la clave para que mi voluntad y la de Dios se encuentren? Es hacer parte a Dios de mi vida. A veces nos pasa que nos cortamos solos y que queremos resolver nuestras decisiones y nuestros caminos y todo por nuestra cuenta sin hacer partícipe a nadie. Así como a veces emprendemos proyectos o caminos y le vamos contando a un amigo todo lo que queremos hacer, lo que deseamos, lo que soñamos y cada paso que vamos dando, así también Dios nos pide que lo hagamos con Él y que en medida que vayamos dando pasos, que emprendamos búsquedas, que afrontemos sueños y que nos afrontemos a nosotros mismos, tenemos que hacer parte a Dios de ese camino. Dios no es un extraño, no es alguien ajeno a nosotros. Al contrario, Él quiere ser parte de nuestra vida, quiere que lo hagamos parte de nuestra vida y quiere que busquemos con Él y que encontremos con Él lo que Él soñó para nosotros. Y te puedes preguntar, bueno, ¿se da un día para el otro descubrir este llamado, el escuchar la voz de Dios que me pide tal o cual cosa? No. Para poder emprender esta búsqueda se necesitan ciertas condiciones, tanto interiores como exteriores también, ¿no? Lo primero y principal para emprender esta búsqueda es el encuentro con Jesús, tener ese espacio de intimidad con Él, porque no hay llamado que pueda descubrirse ni caminar fuera del encuentro amoroso y cercano con este Dios vivo que nos quiere acompañar, ¿no? Esta búsqueda es una búsqueda de a dos. Y Jesús nos asiste y nos acompaña en esto con el Espíritu Santo, con su propio Espíritu. Hay una expresión que refiere al Espíritu Santo como el dulce huésped del alma. Esta expresión reconoce que en mi corazón habita el Espíritu de Dios. Este Espíritu trabaja en nuestro corazón, nos va invitando y nos anima en muchos aspectos. Nos invita a ir al interior y a descubrir qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay dentro de mi corazón? Abre caminos dentro de nuestro corazón, incluso si sentimos miedo. En medio del camino podemos sentir miedo y entonces le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos asista y que nos lleve de la mano. Porque donde hay amor no hay lugar para el temor, nos dice la palabra. Y si Dios es amor, entonces no hay lugar para el miedo, no nos tenemos que quedar en ese temor. Sabemos que en Dios siempre hay seguridad.
Y en este camino de ir hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón, podemos encontrarnos con resistencias, con barreras que nos fuimos poniendo por distintas circunstancias, o caretas que tapan eso que realmente somos. Pero Dios quiere ir más allá. Dios nos invita a trascender todo esto de nosotros mismos para sacarlo, ¿no? Para que podamos emprender esta búsqueda en una auténtica libertad. Bueno, y cuando pensamos en el obrar del Espíritu Santo en una persona, muchas veces pensamos inmediatamente en María, en ese encuentro que ella tuvo con el ángel que le anunció que el Espíritu Santo descendería sobre ella, donde se vive la encarnación del Hijo de Dios. Pero también el Espíritu Santo obró en José. En él también Dios hizo su obra, a él también se le apareció el ángel del Señor y el Espíritu Santo descendió sobre José. Y si pensamos en todo lo que relata el Evangelio sobre ese tiempo, sobre esa etapa de la encarnación, vamos a ver que fueron muchas las dificultades que vivió José, contradicciones, dudas, saltaban sus deseos, lo que a él le parecía, lo que quería, las confusiones y una serie de decisiones que tuvo que tomar para salvar a su familia, ¿no? La huida a Egipto, volver a su casa, dejar su lugar, toda una serie de dificultades y de contrariedades que no las pudo haber vivido si no hubiese sido con la ayuda del Espíritu, que despertó en él el sí. Así como fue el sí de María, José también dijo que sí y aceptó vivir y cumplir esta voluntad de Dios en su vida y en la vida de María y de Jesús. Nos puede pasar muchas veces que nos sintamos como lejanos a lo que fue José. Nosotros decimos que José era un hombre justo, obediente, dócil, fiel a la voluntad de Dios, pero todos esos rasgos no fueron solamente por su sí y por su propia voluntad, sino también porque el Espíritu lo asistió, porque el Espíritu lo ayudó. Y así también nosotros tenemos que pedir la asistencia y la ayuda del Espíritu para poder afrontar todas las dificultades y contrariedades que a veces nos puede generar encontrarnos con el sueño de Dios para nuestra vida. Cuando nos encontramos con lo que quiero, pero no sé cómo voy a hacer, no sé si voy a poder, o me surgen las dudas de, bueno, pero ¿será correcto el camino que estoy eligiendo? ¿No será que es por otro lado y yo estoy confundido, estoy equivocado? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? Son un montón de dudas que quizás a José le surgieron, pero él no pudo haber avanzado y no pudo haber hecho la voluntad de Dios si el Espíritu no lo asistía. Por eso repito, el Espíritu tiene que ser parte de mi búsqueda. Y es Él el que me ayuda, el que me sostiene y me fortalece para avanzar en este camino de buscar, encontrar y desarrollar la voluntad de Dios en mi vida. Y en medio de todas sus preguntas, José supo entender que a Dios hay que dejarlo ser Dios. Entonces pregúntate hoy, bueno, ¿hago partícipe a Dios de mi vida? ¿Hago partícipe a Dios de mis búsquedas? ¿O simplemente voy detrás de aquello que quiero, de aquello que me conviene, de lo que creo que es mejor para mí? Lo importante en todo esto es dejar a Dios ser Dios. Es poder poner toda mi vida en sus manos, mi confianza, todo lo que fui, todo lo que soy y todo aquello que quiero ser. Hoy es el día para dejar todo en las manos de Dios. Por eso José es para nosotros un ejemplo de obediencia. José aceptó que con Dios todo es una pregunta y que muchas veces también es respuesta. Te digo esto de muchas veces porque en algunas circunstancias Dios nos invita a abrazar el misterio, ¿no? Como fue para la vida de José, abrazar este misterio de salvación que pensó en María y acompañar esto que él le había pedido y él no entendía. Entonces, para arrancar esta búsqueda de descubrir el sueño de Dios en mi vida, esta vocación a la que somos llamados, o que si ya la descubrí, para poder seguir desarrollándola y haciéndola crecer, necesito pedirle a Dios estas virtudes que puso en el corazón de San José. Y para poder pedirle esto a Dios, también necesito de la ayuda del Espíritu Santo, que es quien va a poder donde yo siento que ya no puedo, o donde yo pongo esas barreras que no van a hacer más que seguir enterrando este tesoro que me fue confiado. Así que animémonos
a dar pasos pequeños pero firmes, ¿no? A poder entrar en diálogo con Jesús, a dejar que Él me habite con su amor y que Él se haga dueño de toda nuestra vida, de nuestro llamado, de nuestro sueño y de esa vocación que pensó para cada uno. Bueno, frente a este camino que nos proponemos emprender, es inevitable que nos encontremos con nuestra propia historia, con la historia de nuestra vida. Nosotros cuando emprendemos un proyecto tenemos que ver con qué contamos, con qué elementos. Y yo frente a este proyecto y frente a esta búsqueda tengo que ver con qué cuento también. Cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis posibilidades. ¿Qué hay en mí que Dios puede desarrollar, potenciar, hacer crecer? Y cuando nos encontramos con todo eso o empezamos a escarbar un poco interiormente, nos damos cuenta que aparecen muchas veces criterios familiares, criterios ajenos de amigos o de personas que admiramos, y al momento de tomar decisiones o de dar pasos, empezamos a tomar decisiones que quizás no son las que nosotros tomaríamos. Por ejemplo, el que decide, no sé, tal proyecto, vamos a ponerle ser docente o ser abogado o ser cura o ser lo que sea porque la familia lo quiere, ¿no? O una profesión porque es la de toda la familia. O elijo este camino en mi vida a vivir de tal forma porque así es como viven mis amigos, o porque me parece que esta es la mejor forma, que me va a ir mejor, o que no voy a pasar hambre. Claramente a todos nos gusta comer, pero a veces pensamos solamente en el tema de lo económico, o pensamos solamente en criterios que quizás no hacen a la esencia de la vocación o a la esencia del llamado, y queremos nosotros decidir con nuestros criterios o con criterios de otros, pero no metemos a Dios. Y ahí es cuando Dios no es Dios en nosotros y no lo hacemos parte. Nos puede pasar que nos dé miedo transgredir esos criterios y usar los propios, o mejor dicho, preguntarle a Dios. Nos da miedo y nos puede pasar que nos sintamos unos tontos por querer preguntarle a Dios cuáles son tus criterios, cómo ves vos mi vida, qué querés para mi vida, porque quizás no es la forma en que el resto de mi familia o mis conocidos elige y decide lo que va a hacer con su vida. Si nos pasa esto, bueno, yo te voy a dar mi testimonio, que a mí me pasaba mucho que me fijaba en lo que el resto pensaba, familiares, amigos, conocidos. Entonces muchas veces decidía o tomaba decisiones, tomaba caminos por lo que el resto pudiera llegar a pensar. Y muchas veces me daba cuenta que yo sabía lo que quería. Me encontraba con el llamado concreto de Dios, pero tenía miedo de decirle que sí, tenía miedo de afrontarlo, porque tenía miedo del que dirán, qué va a pensar el resto. Y una vez me encontré con el texto de la zarza ardiente, en que Moisés empieza a dialogar con el Señor, y que cuando Dios le muestra la misión que tiene para él, Moisés le dice: pero ¿cómo voy a hacer yo? Yo no puedo volver a Egipto. La gente ahí me conoce, sabe lo que yo era, sabe lo que yo hice. Entonces yo, claro, me encontraba con que ante el llamado de Dios a tomar decisiones más radicales, de seguirlo, me encontraba con esta misma pregunta: ¿qué va a decir la gente de mí? Si saben lo que yo fui, si saben lo que yo hice. Entonces lo que el Señor me pidió primero fue que hiciera frente a mi historia personal, a mi historia familiar, y asumiera todo lo que yo era y todo lo que yo había vivido, y lo pusiera bajo su misericordia y lo pusiera bajo su mirada, porque a veces obramos juzgándonos como nos juzgaríamos nosotros y no ponemos nada bajo la mirada de Dios. Entonces cuando yo puedo poner este sentimiento y todo lo que yo viví y todo lo que yo traigo, mis dones, mis talentos, mis capacidades, mi historia de salvación, mis pecados históricos, mis pecados actuales, yo los pongo bajo la mirada de Dios, y ahí todo se redime, y el Señor me dice que con todo eso Él cuenta para que viva y desarrolle mi vocación. Cuando Dios nos llama, cuenta con todo eso. A veces decimos, bueno, Dios hace borrón y cuenta nueva, ¿no? Él se olvida del pecado, que yo, bueno, pero aún con todo lo que vos fuiste, aún con todo lo que yo fui, Dios me llamó. Y con eso
va a seguir haciendo grandes cosas. Y todo lo que yo viví me va a servir de testimonio, va a servir de experiencia para hablarles a otros de la misericordia de Dios, para hablarles a otros que poner la vida bajo la mirada de Dios es una riqueza y es un camino que me va a llevar a la felicidad. Y ese camino que me va a llevar a unir mi voluntad a la de Dios. Y yo te hablo de este que fue mi llamado, pero el Señor puede llamarte a cualquier otra cosa, ¿no? Pensá que nuestro llamado esencial fue a la vida y que vos estés acá ya es un don, ya es un regalo. Recibimos el regalo de la vida. Y este llamado a la vida se va caminando en lo que es el llamado a la santidad también. Sea cual sea el estado de vida que el Señor nos muestre, ya sea cual sea la profesión que el Señor también te muestre, o lo que vos tengas que hacer con tu vida. Nosotros estamos llamados a la vida, llamados a la santidad, llamados a construir el reino, la civilización del amor acá en la tierra. Los medios son los que Él me va a ir mostrando, ¿no? Puede ser que me llame a una vida familiar, matrimonial, puede ser que me llame a la vida como laico consagrado o como laico comprometido, puede ser religioso, religiosa, cualquiera sea la vocación a la que te llame, puede ser que te llame a una profesión o a la otra. El llamado esencial de vivir el amor y de construir la civilización del amor, el reino de Dios acá en la tierra, es el llamado que todos tenemos en común. Bueno, y cualquier llamado de Dios, como nos decía Pato, es un proceso que se camina en el tiempo, no se da de un día para el otro. Es un camino que requiere discernimiento. Este discernimiento que es buscar lo mejor y lo bueno para la vida, eso que Dios pensó verdaderamente para poder desarrollarnos. Y no es un querer tibio tenido de nuestras propias conveniencias, ¿no? De lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Y este discernimiento, esta búsqueda, que es más honda, no la puedo caminar solo. Necesito del acompañamiento de alguien que me ayude a ver lo que quizás yo no puedo, porque yo tengo mi propia mirada, mi propio querer. Entonces necesito que alguien me acompañe para poder dar pequeños pasos y no estancarme, no quedarme chato en la búsqueda de lo que Dios quiere, quizás por encontrarnos con algo que no nos gusta o que nos da miedo o que sentimos que no vamos a poder también. Si realmente me decido a querer caminar este sueño de Dios, a querer buscar y escuchar la voz de Dios que me llama, necesito pedir ayuda. Y dentro de nuestra diócesis, gracias a Dios, contamos con muchas personas dispuestas para acompañarnos y para ayudarnos, ¿no? Desde laicos, matrimonios, laicos consagrados, religiosas y religiosos, sacerdotes, muchos hermanos en los que podemos confiar para que nos acompañen en nuestra búsqueda. Tenemos también a la pastoral vocacional, por ejemplo, que nos brindan retiros y encuentros para caminar este sueño de Dios para mi vida. Yo te puedo contar que cuando tenía más o menos 19 años, le empecé a preguntar a Dios, bueno, ¿qué quería para mi vida, no? A partir de que lo empezaba a conocer, a partir de esto que te contábamos, ¿no? De poder tener un encuentro más íntimo con Él en la oración. Y bueno, fueron pasando cosas, el miedo, el no entender, la vida misma. Y por esto de quizás no pedir ayuda, como que se fue estancando eso, ¿no? Y bueno, fueron pasando los años. Y bueno, gracias a estos espacios que nos brinda nuestra diócesis y gracias a estas personas que nos van acompañando, como que volví a preguntarle, ¿no? Bueno, Dios, ¿qué querés para mí? Así que yo te animo a que puedas tener esta ayuda, que puedas contar con estas ayudas que nos brindan. Bueno, y para ir cerrando te queremos dejar 2 preguntitas para que puedas tomarte un ratito de meditación para tener este encuentro con Jesús. Una de estas preguntas es si hago partícipe a Dios de mis búsquedas. Y si la respuesta es no, bueno, si soy consciente de que Dios soñó algo grande para mi vida. Hacete esta pregunta en lo profundo de tu corazón. Bueno, y otra pregunta que te puedes hacer es ¿qué paso concreto o pasos concretos
tengo que dar para descubrir el sueño y el llamado y la voluntad de Dios en mi vida? Y si ya la descubrí, si ya sé cuál es el llamado y el deseo de Dios para mí, bueno, ¿qué paso tengo que dar para desarrollarlo? Para poder empezar a vivirlo, para empezar a caminarlo. Así que bueno, te invitamos a poder pensar estas preguntas, y la invitación y la clave también para esta jornada, para lo que queda y para el camino que empezamos de ahora en más, es hacer parte a Dios de esto que vivimos. Y es empezar a vincularnos más con el Espíritu Santo. Así como el Espíritu estuvo muy presente en la familia de Nazaret y se manifestaba y les hablaba y los inspiraba a Jesús, a José y a María, bueno, así también lo puede hacer con nosotros. No es algo para los místicos o para alguien que, no sé, lleva una vida muy distinta a la nuestra. Nosotros, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo cotidiano, podemos tener un vínculo fluido con el Espíritu Santo. Y lo que Dios quiere y también nos llama en este tiempo es que lo hagamos parte. Y en este vínculo que empiezo a tener con el Espíritu, bueno, animarme y preguntarle y dialogar con Él. Y te aseguramos que Él te va a ir mostrando, que Él te va a ir inspirando, que Él va a ir suscitando un montón de situaciones y de signos y de gestos y de un montón de cosas que vas a ir descubriendo con tal de que te encuentres con el deseo de Dios para tu vida. El Espíritu es un aliado y Él siempre va a estar ahí para ayudar, y siempre va a estar ahí para aconsejar, y siempre va a estar ahí para guiarte, para empujarte y para mostrarte por dónde tenés que ir. Así que también le pedimos a Dios que derrame su Espíritu sobre cada uno y sobre cada búsqueda. Esperamos que tengan un lindo encuentro con Jesús y con su Espíritu. Nos vemos.